Cuando una iniciativa es lanzada por el pueblo hay que atenderla y analizarla con especial cariño. Nos hemos sentado con Jonathan Felipe, diputado de Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias, también comisionado en la FECAN y, por supuesto, alcalde del municipio de Breña Alta, municipio que tenemos a nuestras espaldas. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días desde la villa. Muchísimas gracias por atendernos en este Risco de la Concepción, un sitio maravilloso. Alcalde, son varios los temas que queríamos abordar con usted. Y yo creo que uno de los temas principales que por supuesto que afecta a la isla de La Palma en su conjunto, a Breña Alta como municipio también, es el tema de la vivienda, la crisis habitacional que estamos viviendo en nuestra isla bonita. Es cierto que a nivel del archipiélago canario estamos hablando de 88 realidades diferentes, pero en el caso concreto de la isla de La Palma, fíjese, hace un mes y medio se anunciaba por parte de la Consejería de Presidencia esos 90 millones de euros para construir 421 viviendas. Pero claro, alcalde, yo le pregunto si usted, tanto como alcalde como diputado, cree que esas 421 viviendas son capaces de satisfacer la demanda real que hay en la isla de La Palma. Rotundamente no, Dailo, si esa pregunta tiene un no rotundo y categórico, porque evidentemente la necesidad de vivienda es mucho mayor que esas 491 viviendas. Lo que sí es verdad es que esas 491 viviendas puestas en el mercado de vivienda en este momento, y esperemos que sea así, sí es verdad que vienen a amortiguar muchísimo las necesidades de vivienda que hay en esta isla, y sobre todo va a venir de alguna forma a aliviar el peso del mercado en cuanto al precio de la propia vivienda y en cuanto al precio de los propios alquileres. Pero esto tiene que venir necesariamente con otras medidas. No es solamente la medida de construir 491 viviendas públicas, también se tiene que favorecer la construcción de vivienda privada. A mí me parece una gran medida, por ejemplo, que se haya aprobado en el Congreso de los Diputados en las semanas anteriores el hecho de que la Reserva de Inversiones Canarias, la llamada RIC, se pueda destinar para hacer vivienda, ¿no? Y yo creo que esto, lo hemos dicho, es un aliciente fiscal que va a permitir que muchas personas, muchos inversores, muchos promotores quieran construir vivienda y le vean rentabilidad a la construcción de vivienda. Yo creo que lo fundamental en este momento es construir vivienda desde todas las vías, ¿no? Desde la parte pública, para que se tenga un acceso a las viviendas, sobre todo a aquellas personas y aquellas familias con una especial vulnerabilidad, pero luego también el problema que existe en este momento es que no hay parque de viviendas, ni siquiera público ni privado. Un alquiler de vivienda en un municipio como Breña Alta en este momento está rondando la media de 600 euros. Eso hace 10 años era impensable, y eso se debe sobre todo a que no hay vivienda en el mercado y a muchas otras cuestiones que se deben hacer. Esto se tiene que acompañar, y para eso está ya naciendo esa nueva ley de vivienda, con medidas de otro tipo, medidas administrativas, como agilizar los trámites burocráticos en el sentido de que las licencias se den lo más rápido posible y facilitarle a los promotores de vivienda que hagan y que construyan esa vivienda. Y yo creo que aquí, por ejemplo, en Breña Alta, que tenemos muchísimas zonas que son urbanizables, otras que son incluso urbanas consolidadas, que se puede construir vivienda. También hemos cedido o estamos en proceso de cesión de esas 3 parcelas que hemos adquirido con carácter previo, y esperemos también que Breña Alta pueda beneficiarse de ese parque de vivienda pública, de esas 491 viviendas. Y yo lo que espero también que en la parte de vivienda pública no sea un punto y final, sea un punto y seguido. Yo creo que es un compromiso real lo que ha hecho el gobierno en este momento, atendiendo a las certezas que puede tener. Pero sí es verdad que lo que no puede ser es que llevemos 20 años sin construir vivienda pública. Que no sea un punto y final, que sea un punto y seguido. Por lo tanto, alcalde, ¿usted cree que se le podría decir con franqueza y con sinceridad a nuestros seguidores de Onda Cero La Palma, a la población, que esto es una problemática, por ejemplo, que en una legislatura es imposible solventar? Desde luego, pero eso es una realidad. Sabemos lo que se tarda primero en habilitar los diferentes suelos y luego hacer la vivienda. Lo que sí es verdad es que lo que se tiene que hacer en esta legislatura es impulsar para que definitivamente en un tiempo razonable se tengan a disposición esas viviendas. Sabemos perfectamente que no es una cuestión sencilla el hecho de hacer la vivienda y ponerlas a disposición. Hemos errado muchas veces en la gestión pública, Dailo, cuando hemos dicho aquí nadie se va a quedar atrás, esto lo arreglamos en poco tiempo, y al final vemos que no es así, que las soluciones son sencillas. A mí me está pareciendo muy bien desde mi óptica como parlamentario, y habiendo seguido las diferentes normas porque tienen una afección municipal,
desde la FEGAN, a mí me parece que se están dando pasos muy correctos, porque al tiempo que se están haciendo cuestiones de gestión, de adquisición de suelos, de cesión de suelos y de dotación económica para hacer esas viviendas, por otro lado se están dando pasos de carácter administrativo, pasos también en esa modificación que ya se ha presentado en el Parlamento la semana pasada de la ley del suelo, pero también en cuanto a la vivienda, ese decreto de vivienda que se aprobó por parte del gobierno, que también viene a facilitar muchísimo las cosas. Yo creo que al tiempo que se están dando los pasos necesarios y fundamentales de gestión y dotación económica para hacer esas viviendas, también se está caminando en la vía de que se sigan construyendo viviendas y de que se sigan agilizando los trámites burocráticos y que se permita en determinados suelos que sea sencillo la construcción de viviendas. Yo creo que podríamos también hablar de la vivienda vacacional, porque según las cifras que estamos manejando, alcalde, creo que ya es un 60% de la oferta que se está haciendo en estos momentos en la isla de La Palma. Hablamos de más de 4.000 viviendas vacacionales. Yo le pregunto si realmente desde el gobierno de Canarias, desde el Parlamento, se lucha para intentar regularizar, normalizar esta situación, o incluso ¿cree usted que se pueda estar despertando cierto miedo en esas personas que a lo mejor tienen una vivienda vacacional y les sirve como una segunda fuente de ingreso? Sí, esto es otra medida indirecta que se está tomando. Sabe usted que en este momento se está tramitando, ya ha entrado en el Parlamento, la ley del uso turístico de viviendas, una ley de alquiler vacacional llamada así, y se está trabajando en ello, ¿no? Se está trabajando para regularizar esa vivienda vacacional, sobre todo para que esa vivienda vacacional, no en La Palma, ni en La Gomera, ni en El Hierro, ni en muchos municipios de Canarias que en este momento están asumiendo el reto demográfico, ¿no? Sino en otros lugares mucho más turísticos y muchos más explotados turísticamente, y en ese sentido lo que se está intentando es primero regularizar ese uso de la vivienda como turístico en todos los municipios y en todas las islas, buscando una fórmula de que pues evidentemente no se destine, ni hay una fórmula que se llaman los no hoteles, ¿no? Que son promociones que en su momento fueron de viviendas y de apartamentos que se han destinado todas a alquiler vacacional, incluso con una recepción para todas esas viviendas de alquiler vacacional. Eso es una competencia desleal claramente con los hoteles, con los que hacen todo bien para tener y poner a disposición con los parámetros de calidad turística un espacio turístico, pero luego están, como bien dice, esas rentas complementarias, esa persona que ha hecho una casa y que cumple los parámetros de calidad y que la ha puesto a disposición en uso turístico de viviendas, que además en islas como La Palma en un momento determinado nos ha venido a aliviar muchísimo la presión turística, porque no tenemos camas suficientes, no hubiéramos tenido camas suficientes para soportar en un momento determinado la presión turística que hemos tenido, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la vivienda vacacional en La Palma todavía no es que esté haciendo ni una competencia desleal, y no creo que haya llegado al techo en este momento. Si se puede decir algo que en un momento determinado ha competido con el alquiler de vivienda para uso de vivienda, pues podemos debatirlo, y probablemente sí haya sido así en algunos de los casos. Pero yo creo que yo en la isla de La Palma me iría a la otra cuestión, es decir, la construcción de vivienda, la promoción de vivienda tanto pública como privada, y a la regularización de esas viviendas, que cumpliendo los parámetros de calidad, que es lo que se va a hacer, esa comprobación de las comunicaciones previas, de las declaraciones responsables, pues probablemente cumplirán con todos los parámetros, y yo creo que se debe seguir en islas como La Palma, seguir impulsando ese uso turístico de algunas viviendas, porque ya le digo, es fundamental también para el sector turístico en este momento, y en eso también estamos en el trámite de enmiendas y exponiendo algunas enmiendas en ese sentido a la propia ley. Yo en los medios de comunicación donde he estado, como me ha tocado trabajar esta ley, y veo que hay un cierto nerviosismo por parte de la ciudadanía y por parte de todas estas personas que tienen una vivienda de alquiler ocasional, he hecho un llamamiento a la tranquilidad. Es una regularización simplemente, y probablemente casi todas las viviendas que están en la isla de La Palma en este momento pasarán el trámite de control y comprobación, y
decimos y queremos seguir diciendo que hay una enmienda que incluso no solo con las Islas Verdes, como tenemos una ley de las Islas Verdes para que sea compatible, porque tenemos una ley para buscar una velocidad que de alguna forma nos acerque a esas islas capitalinas y a esas islas que tienen un mayor desarrollo del territorio. Pero esa ley de las Islas Verdes de alguna forma no se puede ver vulnerado ni contradecido o contradicho por esta ley de uso turístico de vivienda, y además tenemos que buscar fórmulas conjuntamente, como digo, con otros municipios de menos de 10.000 habitantes que tienen reto demográfico para seguir creciendo y también para seguir teniendo otras oportunidades como puede ser esta del alquiler vacacional. Tenemos a nuestras espaldas, como decía al principio de la entrevista, alcalde, el municipio de Breña Alta. Además es evidente porque nuestros seguidores de Onda Cero La Palma lo pueden ver, un marco incomparable, y por supuesto para poder desarrollar social, económicamente un municipio, para poder gestionarlo nos hacen falta unos presupuestos. ¿Cómo evolucionan los presupuestos municipales, alcalde? Y por otro lado también, ¿qué escollo se ha podido encontrar hasta el momento? Bueno, pues sí, me gusta esa palabra escollo, ¿no? Porque a mí no me gusta hablar de líneas rojas ni de dificultades, sino escollos que nos encontramos en el camino. Y es verdad que este presupuesto, con respecto a los anteriores, es algo atípico. Es algo atípico porque vienen con toda su fuerza, como saben, las reglas fiscales, con pues la Ley de Estabilidad Presupuestaria del año 2012, para un escenario de 2012 con crisis de Lehman Brothers, hipotecas subprime, recuerde, todo el boom de la construcción, eso que ya no sucede a día de hoy, que necesitamos seguir al revés, ¿no? Invirtiendo y desarrollando, con unos en un estado en el 2012 con deuda municipal, a un estado en 2025 con una tesorería altísima, ¿no? Y si se nos apliquen las mismas reglas no parece en este momento razonable, es como un traje que no te sirve para este momento, ¿no? Y en ese sentido nosotros estamos teniendo dificultades para cuadrar un presupuesto con la normalidad de 2024, precisamente porque hay unas reglas que hay que seguir estrictamente, porque capítulo 1 y capítulo 2, personal y gastos corrientes, pues de alguna forma representan el grueso del presupuesto municipal, y luego ya pues tenemos que atender a nuestros deportistas, a las asociaciones deportivas, a los clubes, pero también tenemos que atender a todas las asociaciones, a todo el tejido asociativo a través de subvenciones que hacen un trabajo encomiable en Breña Alta a nivel social, a nivel cultural, y eso también está, pues en este caso va al capítulo 4 y nos vemos con dificultades para cuadrarlo, pero además tienes que tener herramientas de dinamización, y es muy difícil tener herramientas de dinamización porque tienes que rebajar y vienes de un progreso, ¿no? Volver atrás es complicado, y luego ya tienes el capítulo 6, que es el capítulo de inversiones, que tendrás que destinar algo de lo municipal, gracias a que tenemos ahora subvenciones de otras administraciones, como el FEDECAN, el PIDE, el Plan Insular de Desarrollo de La Palma, con el que estamos haciendo el albergue sociodeportivo, y algunas que vienen de años anteriores, que nos permiten hacer inversiones en el municipio potentes, porque con nuestro presupuesto municipal y con estas reglas de gasto es imposible acometerlas. Y yo sí creo que es algo, lo decía el otro día en una reunión de la FECAN y los ponía, es algo que en este momento el municipalismo de toda España, a través de la FEM, y en Canarias a través de la FECAN, debe abordar con cierta urgencia, que es la modificación necesaria, o la derogación, si se entiende así, de esa Ley de Estabilidad Presupuestaria, que no tiene nada que ver con el escenario actual y no viene a facilitar en este momento el escenario actual. Y ese ha sido también uno de los problemas y una de las dificultades, que estemos en el mes de marzo y tengamos dificultades con varios borradores para cuadrar el presupuesto, pues también con la subida que se establece en los propios funcionarios, y en ese sentido pues estamos estudiando fórmulas que nos lo permitan, y luego que esos remanentes de tesorería que tenemos, hay los que esas otras, que habrá permisividad o no en función también de las reglas de gasto, que es que no tiene sentido con la tesorería que tenemos, de incorporar esos créditos, o bien para hacer inversiones. Nosotros tenemos un programa, Tú Aportas, Tú Mejoras, que durante todos los años destinábamos 1 millón de euros para que fueran los vecinos directamente. Llevamos desde el año 2016, si no me equivoco, estoy hablando de memoria, 1 millón de euros y 333.333 por cada uno de los barrios, la zona norte, San Pedro, y la zona sur, y eran ellos los que decidían esas inversiones.
estoy temiendo porque no podamos seguir con ese elemento que es fundamental de cogobernanza y participación ciudadana, y que nos permita además conocer de primera mano cuáles son las necesidades perentorias de los vecinos y lo que los vecinos quieren hacer crecer en su entorno y desarrollar en su entorno. Pero esto es una batalla que tenemos que tener a otro nivel, y como digo, yo se lo explico por darle información y porque nuestros vecinos, nuestros conciudadanos estén informados, pero como yo siempre digo, aquí tengo que venir llorado de casa y tengo que hacer el trabajo yo directamente y tengo que echarlo para adelante como sea. Habla usted, alcalde, de esas reglas de gasto. Yo no sé si usted a lo mejor tiene la esperanza de que el gobierno de España sea capaz de entender que a lo mejor la isla de La Palma, precisamente por la complejidad en la que se encuentra inmersa todavía, después de toda esa erupción volcánica que perfectamente recordamos, el 19 de septiembre de 2021, pues deba quedar exenta, ¿no?, de esas reglas de gastos. A lo mejor puede que lo entienda en el momento en el que necesite el voto de Coalición Canaria, no lo sé. Sí, ojalá lo entendiera y se estableciera una disposición adicional o cualquier otra cuestión, o un decreto que en un momento determinado expusiera esta cuestión. Nosotros hemos aprobado una moción también en el Pleno, que es una moción adheridos del Cabildo Insular de La Palma, para que para precisamente esto, para suspender las reglas fiscales en este momento en la isla de La Palma por la situación que necesitamos de reconstrucción de la isla de La Palma. Pero ya le digo, Dailos, que yo creo que en este momento el que tiene que tomar el pulso, porque son 8.000 ayuntamientos en España que están prácticamente, el que más, el que menos, en la misma situación. Habrá algunos que no cumplan, ¿no? Que incluso que sigan teniendo deudas, seguramente los habrá, pero para que veas la paradoja de la norma, es decir, en este momento se da la circunstancia de que Breña Alta, teniendo un dinero en el banco, teniendo un saldo de tesorería, me permite endeudarme y destinar el remanente a pagar deuda, y no me permite hacer lo que tengo que hacer con el dinero que tenemos. Es torticera, es totalmente torticera la norma en este momento, porque es que precisamente por lo que le digo, es un traje que ya no sirve, que ya no se adecúa a esta situación, a este momento, a este contexto que tienen las administraciones públicas. Y por eso le digo, sin ánimo de desviarme, Dailos, que sí, que ojalá ese sea un subterfugio, el hecho de que venga para la reconstrucción de la isla de La Palma, que yo creo que también debe ser así, pero esto es una lucha que tienen que tomar la Federación Española de Municipios y Provincias, la FECAN, la Federación Canaria de Municipios, y todas las federaciones, en el sentido de hacerle entender al Estado, del Congreso de los Diputados, incluso a Europa, si se ve que en este caso hay que armonizar con Europa, que no tiene ningún sentido la Ley de Estabilidad Presupuestaria del año 2012 con la situación económica de los ayuntamientos. Y incido en una cuestión más, porque quiero dar toda la información. Ahora mismo acaba de venir, y esto lo quería explicar desde el otro día, la parte del perdón de la deuda a muchas de las comunidades autónomas, ¿no? Y es que no se entiende, es decir, el Estado tiene una deuda de un 150% del PIB en este momento. A su vez, las comunidades autónomas tienen deuda con el Estado en una cuantía determinada a través del Fondo de Liquidez Autonómica. Ese Fondo de Liquidez Autonómica permite una condonación, permite un perdón. Y oye, mira, pues te condono una parte, en algunas comunidades más que otras, es bastante discutible cómo se ha hecho. Y sin embargo, el que ha cumplido, el que no tiene deuda, el que tiene dinero en el banco, el que no te está pidiendo dinero para nada, que incluso hubo una espada de Damocles, hubo un cierto temor ahí en la pandemia que tuviéramos que reintegrar los saldos de tesorería en una cuenta común y tal. En ese sentido, o sea, las administraciones públicas locales están condenadas a crecer a un ritmo muy cortito cuando ha hecho los deberes, cuando ha hecho la tarea, cuando podemos destinar nuestros fondos, cuando hemos demostrado que hemos tenido capacidad de ahorro, cuando estamos sometidos a una fiscalización determinada. No parece lógico. Alcalde, yo creo que también un tema de actualidad y que preocupa, por supuesto, a los habitantes de su municipio y a toda la isla de La Palma, como decía, en su conjunto. Por eso estamos aquí, para analizar todos los temas de actualidad que nos afectan directa e indirectamente también. Es el, vamos a decir, famoso tasazo de la basura. ¿Qué va a pasar el próximo mes de abril? ¿Qué es lo que se han planteado los regidores públicos? Porque, por ejemplo,
viene ahora mismo a la cabeza, ¿no? Declaraciones, por ejemplo, del diputado del Partido Popular en el Parlamento de Canarias y también alcalde de Barlovento, el señor Jacob Cadri, cuando afirmaba rotundamente que no iba a aplicar ese tasazo de la basura porque lo consideraba un atraco a mano armada. ¿Cuál es la lectura que usted hace de esta situación? Sí, bueno, un atraco a mano armada si no tuviera cobertura dentro de una ley. A mí las cosas en ese sentido, Dailo, hay que tratarlas evidentemente con las soluciones que requieren en un momento determinado. Esto es una ley, la 7/2022, que obligaba a que en abril del año 2025 se cobrara un sobre coste a través de una tasa de la basura, y lo que viene a ser es una medida fiscal, pero que tiene un carácter extrafiscal. El carácter que tiene es de concienciar a la ciudadanía y premiar al ciudadano que hace la separación del residuo, y también con esa, porque claro, la separación del residuo va con el hecho de esa recogida, de esa selección y de ese tratamiento del residuo. Y yo me pregunto, por ejemplo, Canarias en este momento tiene capacidad suficiente para hacer un tratamiento de residuos con las plantas determinadas en cada uno de los residuos para aliviar el coste de esa tasa real a los ciudadanos, o tiene un ciudadano de La Palma que pagar porque un colchón vaya a Sevilla. Ese es el debate de todo esto, y eso es lo que significa la tasa. Luego, otra cuestión. Las directivas europeas, que lo dije con el tema del tabaco, cuando surgió el tema del tabaco, la trazabilidad en el Parlamento, las directivas europeas permiten, dentro de la propia directiva, primero tener un reconocimiento especial y además una diferenciación con las RUP, con las regiones ultraperiféricas. Nosotros somos en Canarias una región ultraperiférica. Las RUP crecemos a otra velocidad, estamos alejados, bastante alejados del territorio continental, todo es más costoso. Y en ese sentido, a la hora de transponerlo en una ley española, tendrás que tener en cuenta que Canarias es diferente que el resto del continente, porque no es lo mismo un colchón en Sevilla que puede desplazarse en vehículo, ¿no?, a motor en un camión por la península y si quiere por Europa, ¿no?, que un residuo que está en Canarias y tiene que ir a una planta de tratamiento específica. Y yo creo que se tiene que tener especial consideración con Canarias, y luego también se tiene que tener, o sea, Europa no puede permitir que Canarias cumpla a la misma velocidad que cumple Andalucía o Madrid, entre otras cosas por una cuestión de lejanía y, como digo, del tratamiento del residuo. En ese sentido es nuestra mayor queja en un principio, que incluso yo tuve la oportunidad de hablarlo en Europa, en Bruselas, y lo que me decían es: hay que transponer bien esa directiva europea a la ley. Pero ¿qué pasa? Que ahora es ley, Dailo. Ahora es ley y ahora hay que cumplir la ley. Y en abril de 2025 tendríamos que tener esa ordenanza para cobrar esa tasa. No la vamos a tener, pero no la va a tener nadie. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que fue el primero que se adelantó, la aprobó en el mes de enero, pero ¿qué pasa? Que la tasa se tiene que cobrar, tiene un carácter anual y tiene que estar en ordenanza antes del año aprobada definitivamente, entonces antes del año en curso que se va a cobrar, y no se ha hecho, y en ese sentido, al no hacerse, empezaremos a cobrarla a partir del año 2026. Yo creo que hay que explicarlo y argumentarlo para que la ciudadanía lo entienda. Yo también de alguna forma choco frontalmente con esta tasa, es decir, no estoy de acuerdo para nada que esta supertasa se cobre. No estoy de acuerdo, entre otras cosas, porque el ciudadano no tiene por qué pagar que las administraciones públicas en un momento determinado, unas veces porque no se ha hecho y otras veces porque no se puede, porque es materialmente imposible, no tenga ese tratamiento de residuos identificados y en lugares concretos. Entonces, en ese sentido, yo creo que si se pudiera modificar la ley sería lo ideal,
pero si no, pues va a tenerse que aplicar la tasa a partir de 2026. Alcalde, vamos a terminar con un tema no menos importante ni menos interesante que los anteriormente tratados, como es esa ley de volcanes. Estamos hablando de una iniciativa legislativa popular, es decir, personas que batallaron, que salieron a la calle, que recorrieron el archipiélago canario, como digo yo, con la carpeta debajo del brazo, y ahora estamos en ese proceso de enmiendas. En el caso de Coalición Canaria, ¿qué es realmente lo que propone Coalición Canaria? ¿Qué pretende mejorar? Y sobre todo saber si apuesta por la retroactividad de esta ley de volcanes. Sí, bueno, empiezo por la última pregunta. Para nosotros el escollo que estamos diciendo es que parece que es de difícil de negociación, por no decir que no queremos negociar para nada la retroactividad de la norma. Para nosotros la norma debe ser retroactiva, en el sentido de que no es una disposición desfavorable, es una disposición, son leyes favorables y favorables hacia esas personas, como bien dice, que recorrieron Canarias con una carpeta debajo del brazo buscando firmas y que al final hicieron el trabajo que tenían que hacer un grupo de diputados en el Parlamento de Canarias y que finalmente lo hicieron y entró por registro de entrada. Es decir, yo siempre digo, convirtieron en un éxito esa cuestión. Por lo tanto, un inciso que quiero hacer, cuando habla usted de un trabajo que tenía que haber hecho un grupo de parlamentarios, estamos hablando de un fracaso parlamentario en estos momentos estrepitoso. Yo digo, yo siempre, yo lo quise decir así por buscarle algo positivo a Dailo, un fracaso parlamentario que ellos han convertido en un éxito. ¿Sí? Ellos han convertido al final en un éxito porque al final han hecho una ley del pueblo, le han regalado, van a dejar un legado para una ley canaria de volcanes que nunca ha estado en todos los años de la historia de la democracia, o incluso anterior, que se podría haber aprobado una ley con todos los volcanes que hemos tenido, y va a ser la primera ley, además una ley autonómica de volcanes, que también, le digo, va a tener que venir reforzada con otras leyes a nivel estatal. Pero para nosotros, fundamental, la retroactividad. Usted sabe que yo siempre estuve con la cantaleta la legislatura pasada de la creación del consorcio. Sigo creyendo que el consorcio tiene que ser una figura que venga anclada a la ley para que, si se quiere crear, se cree. Evidentemente tiene que estar la voluntad de todas las administraciones, porque las competencias no son delegables y las que son delegables solo lo son por acuerdo y por voluntad. Es decir, no lo podemos obligar por medio de una ley de volcanes. Y otras, nosotros solo nos hemos metido, lo que se habla del Consejo Consultivo, a nosotros donde hemos entrado es a nivel competencial. Es decir, todas las cuestiones que tuviera la ley que de alguna forma vengan a invadir otras competencias como competencia del Estado, en aras de no empezar a convocar comisiones bilaterales y al final que esta ley sea recurrida por el propio Estado y sea tumbada por el Tribunal Constitucional, esto sí lo hemos sesgado. Es decir, todas las cuestiones a nivel competencial. El resto de cuestiones hemos seguido pues la voluntad de estas personas, que al final es una ley, una iniciativa legislativa popular. Y tengo que decirle también, Dailos, que en cada una de las modificaciones que nosotros hemos, como grupo parlamentario, como grupo nacionalista, hemos hecho a la norma, a la ley, ha estado siempre hablada, debatida y consensuada con la plataforma. Y tengo que decirles también que puede parecer que es que estas personas de la plataforma no saben de derecho, pero es que estas personas están muy bien asesoradas. Hay detrás de estas personas incluso una norma que han puesto en el Parlamento, unos informes jurídicos intachables, o sea, bastante, pueden ser contraargumentados, pero desde luego con un nivel jurídico muy alto por habilitados nacionales. Entonces yo creo que no se debe presumir que esta ley no es una buena ley para los intereses de los afectados y del futuro de las catástrofes volcánicas. Alcalde, aquí nos vamos a despedir y por supuesto le agradecemos este repaso que ha hecho con nosotros de la actualidad y también le agradecemos que nos haya buscado ese huequito en su agenda política para atender a este medio de comunicación.